Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Listos para un festín visual de moda, elegancia y, bueno, de Andercel? Porque eso es exactamente lo que tenemos preparado para ustedes. Sí, hoy vamos a desmenuzar, analizar y celebrar el look absolutamente impresionante que Andercel lució en la alfombra roja. Prepárense para una sobredosis de glamour. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de estilo, un pequeño favor. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de la familia pero aún no le han dado al botoncito de suscribirse, ahora es el momento perfecto. No se pierdan ningún vídeo futuro lleno de tendencias, consejos de moda, y más momentos icónicos como el que estamos a punto de explorar. Así que suscríbanse, activen la campanita y únanse a la diversión. Ahora sí vamos a hablar de Andercel. Esta actriz turca, que ya es un ícono de estilo global, tiene una habilidad increíble para captar todas las miradas. Y su reciente aparición en la alfombra roja, madre mía. Fue una verdadera declaración de moda. No fue solo un vestido bonito, fue una obra de arte, una expresión de su personalidad y un momento que, sin duda, quedará grabado en la historia de la moda. Lo primero que me impactó, y seguramente a ustedes también, fue la elección del color. Un color. Digamos que fue un azul zafiro hipnótico perfectamente elegido para complementar su tono de piel y realzar su belleza natural. La elección del color no es aleatoria, chicas. Es una decisión estratégica que puede hacer o deshacer un look. Y en este caso fue un acierto total. Un azul zafiro intenso, profundo, casi oceánico, que evocaba imágenes de noches estrelladas y mares tranquilos. Un color que por sí solo, ya gritaba elegancia y sofisticación. El azul en general es un color que transmite confianza y calma, pero este tono en particular, el zafiro, tiene un aura de realeza y poder que lo hace verdaderamente especial. Y Ande, con su piel de porcelana y sus ojos penetrantes, lo lució como nadie. Piensen en Cleopatra bañándose en leche de burra y adornada con zafiros, esa es la vibra que me transmitió este color. Pero el color es solo la punta del iceberg. El diseño del vestido, uff. Para quitarse el sombrero. Un corte sirena que abrazaba sus curvas a la perfección, resaltando su figura de una manera elegante y sofisticada. El corte sirena es, sin duda, uno de los más favorecedores para la figura femenina. Define la cintura, realza las caderas y se ensancha delicadamente hacia el bajo, creando una silueta espectacular. No es un corte fácil de llevar, requiere de una buena postura y una seguridad en sí misma que Ande irradia por los cuatro costados. Este corte además le permitía lucir sus largas piernas, dándole un toque de sensualidad sin caer en lo vulgar. Era un equilibrio perfecto entre elegancia y atrevimiento. Imaginen la precisión con la que debió ser confeccionado este vestido. Cada costura, cada pliegue estratégicamente ubicados para acentuar sus mejores atributos. Una verdadera obra de ingeniería de la moda. Cada detalle, desde las costuras hasta los adornos, si los había, parecía meticulosamente pensado y ejecutado. Y hablando de costuras, quiero destacar la impecabilidad del trabajo artesanal. No se veía ni una sola arruga, ni un hilo suelto. Se notaba que el vestido había sido hecho a medida, con una dedicación y un cuidado excepcionales. Y eso, chicas, se traduce en elegancia instantánea. Los vestidos que parecen improvisados, los que se ven descuidados, nunca funcionan. La perfección en los detalles es fundamental para lograr un look de alfombra roja digno de admiración. Y hablando de adornos, vamos a los detalles. ¿Tenía encaje? ¿Pedrería? ¿Bordados? Una cascada de pedrería que capturaba la luz y la reflejaba de una manera mágica. Olvídense de los adornos estridentes y exagerados. Aquí la pedrería era sutil, elegante, casi imperceptible a simple vista. Eran pequeñas incrustaciones de cristal que brillaban con cada movimiento, creando un efecto deslumbrante pero discreto. Imaginen la luz de los flashes rebotando en estas pequeñas joyas, creando un halo de brillo alrededor de Ande. Era como si estuviera envuelta en polvo de hadas. Además, la pedrería estaba estratégicamente ubicada en el escote y en los hombros, resaltando sus facciones y atrayendo la atención hacia su rostro. Un truco infalible para brillar con luz propia. Estos detalles no solo añaden textura y dimensión al vestido, sino que también revelan la atención al detalle del diseñador y el estilista.
Pero un vestido, por muy espectacular que sea, no lo es todo. Los accesorios son clave. Y Anne de Herzel supo elegir los complementos perfectos para elevar su look al siguiente nivel. Los pendientes, ***, unos pendientes largos y elegantes que estilizaban su cuello y enmarcaban su rostro, ***, los pendientes largos son un clásico de la alfombra roja, y por una buena razón. Alargan visualmente el cuello. Estilizan el rostro y añaden un toque de sofisticación instantáneo. En este caso, los pendientes eran de un diseño minimalista pero impactante, con pequeñas piedras preciosas que complementaban el brillo de la pedrería del vestido. No eran demasiado llamativos, pero tampoco pasaban desapercibidos. Eran el equilibrio perfecto entre elegancia y discreción. Imaginen el movimiento de los pendientes al caminar, creando un efecto visual hipnótico y elegante. Un detalle que marcaba la diferencia. El collar si lo llevaba, ***, sin collar, dejando que el vestido fuera el protagonista, ***, a veces menos es más. Y en este caso, la ausencia de collar fue una decisión acertada. El vestido con su escote y su pedrería, ya era lo suficientemente llamativo. Añadir un collar hubiera sido redundante y hubiera recargado el look. Al dejar el cuello despejado, Anne permitió que el vestido fuera el protagonista absoluto, creando un efecto visual limpio y elegante. Además, al no llevar collar, también permitió que sus pendientes brillaran con más intensidad. Una jugada maestra. El bolso, ***, un clutch minimalista que complementaba el look sin robarle protagonismo, ***, el clutch es el accesorio por excelencia de la alfombra roja. Pequeño, elegante y funcional, es el complemento perfecto para llevar lo esencial sin sobrecargar el look. En este caso, el clutch era de un color similar al del vestido, con un diseño minimalista y sin adornos llamativos. Su función era simplemente complementar el vestido, sin robarle protagonismo. Era el toque final perfecto para un look impecable. Imaginen a Anne sosteniendo el clutch con delicadeza, añadiendo un toque de elegancia y sofisticación a su pose. Un accesorio indispensable. Y por supuesto los zapatos. ***, unos estiletos altísimos que alargaban sus piernas y le daban un aire imponente, ***, los estiletos son el calzado por excelencia de la alfombra roja. Alargan las piernas, estilizan la figura y añaden un toque de glamour instantáneo. En este caso, los estiletos eran de un color plateado brillante, que complementaba el azul zafiro del vestido y añadía un toque de brillo extra. Eran altísimos, pero Anne los llevaba con una gracia y una elegancia admirables. Imaginen el efecto de sus piernas infinitas caminando con confianza y seguridad sobre la alfombra roja. Un look de impacto. Cada accesorio fue elegido cuidadosamente para complementar el vestido y realzar su belleza natural. Y no podemos olvidarnos del maquillaje y el peinado. Un look de alfombra roja no está completo sin un buen equipo de belleza. Su maquillaje, ***, un maquillaje natural y luminoso que resaltaba sus ojos y su piel, ***, olvídense de los maquillajes recargados y artificiales. Aquí, la clave era la naturalidad. Un maquillaje luminoso que resaltaba sus facciones y le daba un aspecto radiante y saludable. Una base ligera, un toque de rubor en las mejillas, un poco de iluminador en los puntos clave del rostro y listo. El objetivo era realzar su belleza natural, no transformarla. En cuanto a los ojos, un delineado sutil y una máscara de pestañas eran suficientes para abrir la mirada y darle un toque de intensidad. Y en los labios, un color nude que complementaba su tono de piel y le daba un aspecto fresco y juvenil. Un maquillaje impecable. Su peinado, ***, un recogido elegante que mostraba sus hombros y su cuello, ***, los recogidos son un clásico de la alfombra roja, y por una buena razón. Permiten lucir los hombros y el cuello, estilizan el rostro y añaden un toque de sofisticación instantáneo. En este caso el recogido era elegante pero sencillo, con algunos mechones sueltos que le daban un aire romántico y desenfadado. Era el peinado perfecto para complementar el vestido y el maquillaje sin robarles protagonismo. Imaginen la elegancia de su cuello al descubierto, adornado solo por los pendientes largos y brillantes. Un look de ensueño. El maquillaje y el peinado no solo complementaron el vestido, sino que también reflejaron su personalidad y su estilo individual. Pero más allá del vestido, los accesorios, el maquillaje y el peinado, lo que realmente hizo que Anne de Herzel deslumbrara en la alfombra roja fue su actitud. Su confianza, su elegancia, su sonrisa radiante.
Eso es lo que realmente la hizo brillar. La moda es una forma de expresión, y Anne Derzel supo transmitir un mensaje de seguridad, belleza y autenticidad. No se trataba solo de llevar un vestido bonito, sino de saber cómo llevarlo. De sentirse cómoda y segura en su propia piel. De transmitir una imagen de confianza y poder. Y Anne logró todo eso y mucho más. Su actitud era contagiosa, y su sonrisa iluminaba la alfombra roja. Una verdadera estrella. Y es que al final de eso se trata la moda, de sentirse bien con uno mismo, de expresar nuestra personalidad y de divertirnos. Y Anne Derzel demostró que sabe hacer todo eso a la perfección. Su look en la alfombra roja no fue solo un conjunto de prendas y accesorios, fue una declaración de estilo, una celebración de la belleza y una inspiración para todas nosotras. Nos demostró que no hace falta gastar una fortuna para lucir espectacular. Que la clave está en la actitud, en la confianza y en saber elegir las prendas y los accesorios que mejor nos favorecen. Y nos recordó que la moda es, ante todo, una forma de expresión personal. Así que chicas, la próxima vez que tengan que elegir un outfit para una ocasión especial, recuerden el look de Anne Derzel. Inspírense en su elegancia, en su confianza y en su atención al detalle. Y sobre todo, no tengan miedo de expresarse y de divertirse con la moda. Recuerden que no hay reglas escritas en piedra. Que lo importante es sentirse cómodas y seguras con lo que llevamos puesto. Y que la mejor prenda que podemos llevar es nuestra propia actitud. Bueno, bellezas, llegamos al final de este análisis fashionista. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desmenuzando cada detalle del impresionante look de Anne Derzel en la alfombra roja. Recapitulando rápidamente, vimos la importancia de la elección del color, el corte y los detalles del vestido, la selección estratégica de los accesorios, el poder del maquillaje y el peinado, y sobre todo, la importancia de la actitud y la confianza. Analizamos cada detalle con lupa, desde las costuras impecables hasta el brillo sutil de la pedrería. Y llegamos a la conclusión de que el look de Anne Derzel fue un verdadero éxito gracias a la combinación de todos estos elementos. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de estilo. Espero que este vídeo les haya servido de inspiración y que les haya dado ideas para crear sus propios looks espectaculares. Recuerden que la moda es una forma de expresión y que todas podemos brillar con luz propia. Y no olviden que no hace falta ser una celebridad para lucir como una. Con un poco de creatividad, atención al detalle y mucha confianza en sí mismas, todas podemos lograr un look de alfombra roja digno de admiración. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció el look de Anne Derzel? ¿Cuál fue su detalle favorito? ¿Qué tendencias les gustaría ver en próximos vídeos? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber si están de acuerdo con mi análisis. ¿Creen que elegí el color, el corte y los accesorios correctos? ¿Qué hubieran cambiado ustedes? No duden en compartir sus opiniones y sugerencias. Me encanta interactuar con ustedes y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigas y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo futuro. Activen la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en ver mis nuevos contenidos. Prometo seguir trayéndoles los mejores análisis de moda, los consejos más útiles y las tendencias más actuales. Así que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme. Y recuerden, la moda es una actitud, no un precio. Hasta la próxima. Y recuerden siempre, la belleza viene de dentro, pero un buen outfit nunca está de más. Besos.